El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Su gozo sin medida Él me da. Me da del agua viva, sed no tengo más. Me da del agua viva, sed no tengo más. Me da del agua viva, sed no tengo más. Su gozo sin medida Él me da. Gozo la santa palabra leer, cosas preciosas allí puedo ver, y sobre todo que el gran Redentor es de los niños el tierno pastor. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Me ama Jesús, pues por mí Él murió, y de su amor a los niños habló. Dejad que vengan los niños a mí, para salvarlos mi sangre vertí. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús pecador, le diré. Por su palabra que tienes aquí, puedes saber que te ama a ti. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Buenas tardes, amada iglesia. Estamos nuevamente a través de estos medios para seguir escuchando la bendita palabra de Dios. Espero que usted haya tenido un bonito domingo y vamos a ponernos en las manos de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos siga hablando, que Dios también nos dé esa fortaleza de que podamos no solamente ser oidores, sino hacedores de su palabra. Vamos a orar. Nuestro buen Dios que moras en los cielos, te damos gracias por tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a honrarla, a amarla y llevarla a la práctica. Bendice a tu iglesia, bendice mi vida. Ayúdame, Señor, a cada día a buscar tu rostro, límpiame, que no haya nada que estorbe mi comunión contigo. Te pedimos también que tú nos hables en esta tarde noche y que podamos nosotros llevar a la práctica todo imperativo que tú nos des, Señor. Gracias por ser nuestro Dios y todo esto te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta tarde-noche yo quiero hablar con ustedes un tema que también conocemos, pero como lo estamos viviendo ahorita, de que así como nos repiten del virus, de las cosas que estamos enfrentando, la economía, así como continuamente nos están repitiendo cosas, también nosotros debemos estar repitiendo y escuchando de manera frecuente cosas que nos ayudan a enfrentar las situaciones que vivimos. Y es ahí donde yo quiero en esta noche que toquemos el tema que he titulado El gozo en nuestra vida. El gozo en nuestra vida. Basado en una porción que también se ha predicado, que el hermano Hugo nos había enseñado y que está ahí, hermanos, y que de una manera sencilla, un pequeño mandato, pero que es contundente y que es, hermanos, algo que nos debe de desafiar y que nos debe hacer reflexionar. Y que está en primera carta a Tesalonicenses, les invito a que vayamos allá, capítulo 5, versículo 16. Es más, estoy seguro que más de uno se lo sabe de memoria. Dice este versículo, el 16, estad siempre gozosos, estad siempre gozosos.
Es la base bíblica de la cual vamos a partir. De una u otra manera el sermón es temático y yo quiero que estemos nosotros reflexionando sobre este tema. Quiero introducirme con una pregunta. ¿Qué lugar tiene el gozo en nuestra experiencia como cristiano? Te vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué lugar tiene el gozo en nuestra experiencia como cristianos? En lo personal y a la luz de la Biblia, el gozo debería ser algo central. Sin embargo, a veces no lo es. A veces no estamos viviendo con gozo. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Estás luchando en tu vida espiritual con algo que te estorba o te quita el gozo en tu vida? El apóstol Pablo nos habla de un tema tan importante y nos los habla de una manera contundente y clara. Aunque es un pequeño versículo, la verdad que es contundente. Dice el apóstol Pablo, estad siempre gozosos. Para entender un poquito esto, hermanos, no podemos, ¿verdad?, dejar de hablar un poquito del contexto. En estos versículos, a partir del versículo 16 al 22, vemos que Pablo da responsabilidades que tenemos como miembros de la iglesia. Es más, desde el versículo 12, Pablo viene diciendo esto. Responsabilidades que tenemos como miembros de la iglesia. Cuando se llevan a cabo estas responsabilidades de manera apropiada, se hace la iglesia fuerte, unida. Y cuando estas responsabilidades de manera apropiada, hermanos, cada uno estamos cumpliendo, van a ser de bendición, no solamente a nuestra vida, sino también a la iglesia. Así que esta virtud nos hace examinar nuestra relación personal con Jesús. Ya que estas demandas, estos mandatos que el apóstol Pablo inicia en el versículo 16 son de manera personal y que tienen que ver con nuestra relación con Jesús. No se te olvide, amada iglesia, que nosotros debemos cultivar nuestra relación con nuestro Dios, con Jesús de manera personal, independientemente de que tú puedas escuchar sermones de tus pastores, de los hermanos de la iglesia, independientemente de que puedes escuchar reflexiones, puedes ver devocionales, tú debes de estar cultivando una relación personal, como te lo enseñaba en la mañana. Tú debes de estar leyendo tu Biblia, tú debes de estar sumergido en la palabra de Dios de manera personal. Y este es clave para el funcionamiento sano bíblico de una iglesia, ya que nuestra relación personal con Cristo afecta nuestra relación como iglesia, con el uno y con el otro. Si tú descuidas tu relación con Dios, va a afectar en la iglesia, ya que la salud espiritual de cada uno determina en gran manera la salud de toda la iglesia. Ya que no debemos olvidar que la iglesia es el cuerpo de Cristo y todos nosotros somos miembros de ese cuerpo. La palabra de Dios nos los enseña. Así que, hermano, hermana, no descuides tu vida espiritual. Yo espero que en estos días donde no hemos podido reunirnos, tú estés cultivando, estés creciendo en tu relación, porque de una u otra manera esto afecta a toda la iglesia. Mira lo que dice Efesios 4, versículos 15 y 16. Dice así la palabra de Dios. 15, 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es importante que crezcamos de manera grupal, pero también es muy clave, y es importantísimo que tú estés creciendo de manera personal, que estés cuidando tu vida espiritual. Todo miembro del cuerpo tenemos que funcionar adecuadamente para que el cuerpo sea edificado y podamos darle la honra y la gloria a Dios. Así que cada uno debemos cuidarnos a nosotros mismos. Debemos de tener una relación íntima y creciente en el Señor, ya que a menudo, de una u otra manera, no prestamos atención a esto.
y hemos descuidado nuestras vidas espirituales. Hoy más que nunca, hermano, tú debes de estar pendiente de estar creciendo de manera personal, independientemente de los sermones y de las cosas que como iglesia estamos proveyendo para ti. La palabra de Dios es muy clara. Y la palabra de Dios nos dice que tú y yo debemos estar siempre gozosos. Sin embargo, a menudo estamos tristes, sombríos, abatidos. Pero como cristianos deberíamos estar siempre gozosos, llenos de gozo en todo, porque Dios quiere eso. Y mira, hermano, y aquí es donde viene la reflexión. Aquí es donde nosotros debemos estar examinándonos y meditando. Si tú hoy no tienes gozo, si tú estás batallando con el gozo, es un indicativo de que tu comunión personal con Jesús tal vez ha sido descuidada. Y es ahí donde tenemos que reflexionar, es ahí donde tenemos que meditar y ver la importancia del gozo en nuestras vidas. Vamos a entrar de lleno a nuestro tema y vamos a ver el punto número 1. Punto número 1. El gozo debería ser la característica dominante en la vida de todo cristiano. Vuelvo a leerles el primer punto. El gozo debería ser la característica dominante de la vida de todo cristiano. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Nosotros los cristianos deberíamos ser reconocidos o reconocidos por las personas más gozosas, porque Dios está con nosotros. En el versículo 16 al 22, como te decía, comenzamos a ver una serie de mandatos, de virtudes que Pablo está diciendo que tienen que ver con nuestra vida personal. ¿Cómo quieres tú saber si estás cuidando tu vida personal? Pues tienes que tener, como dice el versículo, tienes que estar siempre gozoso, estar orando, dar gracias en todo, no estar apagando al espíritu, no menospreciar las profecías, examinar todo, absteneos de toda especie de mal. Y ahí dice los mandatos que debemos estar haciendo. Pablo inicia con una serie de mandatos que tienen que ver con nuestra vida personal, con nuestra vida interior como hijos de Dios. Cada uno de estos mandatos deben de ser obedecidos y son virtudes que deben caracterizar la vida cristiana. Y el primero, y el cual vamos a estudiar, es que la primera es estar siempre gozosos. Como cristianos, hermanos, una característica que debe dominar en nuestras vidas es el gozo. No debe de existir ningún evento o circunstancia en la vida de un creyente que le afecte o le quite el gozo. Por supuesto que para algunos esto les parece exagerado. ¿Cómo, pastor, puede ser eso posible? ¿Qué, acaso no vive problemas, no tiene dificultades? Y mucha gente ve esto casi imposible por los momentos difíciles que todos pasamos y por los que hoy estamos viviendo y por los que algunos están experimentando pérdida de trabajo, pérdida de seres queridos. Que por cierto, hermanos, no olvidemos algo. La Biblia no niega esta realidad. ¿Qué dijo Cristo? En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Sin embargo, la Biblia no se puede contradecir. La Biblia nos dice continuamente que vendrán problemas, vendrán dificultades. Sin embargo, a pesar de todo eso, ¿qué, hermanos? ¿Qué nos dice la Biblia en esta porción? ¿Estás qué? Siempre gozosos. ¿Cuándo debemos estar gozosos, hermanos? No es algo, ¿verdad? Déjeme ver la teología, déjeme ver, ¿verdad? El griego. Te voy a decir algo, hermano. En este versículo, cuando dice la palabra estar siempre gozoso, no hay que buscarle. La palabra siempre es siempre. Y eso nos debe llevar a una pregunta. ¿Quién de nosotros no ha fallado en este mandato? ¿Quién podría decir, gracias Dios, porque todos los días he estado gozoso? Debemos reconocer que lo hacemos muy a menudo. Muchas veces estamos fallando en este mandato, ya que en vez de estar gozosos, otras actitudes dominan nuestras vidas. Sentimientos se manifiestan, así que cada vez, hermanos, que perdemos o disminuimos nuestro gozo, nos entregamos a las circunstancias que nos están rodeando, adversas, y por consecuencia nos están llevando a desobedecer y por consecuencia están afectando nuestras vidas. Y ojo, iglesia, estás descuidando tu vida y estás afectando a la propia iglesia. Así que un mandato pequeño, pero que requiere de esfuerzo y por supuesto del poder de Dios para vivirlo de manera continua.
ya que esa es la exhortación y no debemos olvidar, es un mandato de estar siempre gozoso, no es una opción. Así que, hermanos, no vivir con gozo es un fracaso y debemos examinar nuestras vidas, cómo enfrentamos y reaccionamos a las circunstancias, ya que es vital para la salud espiritual. Cómo estamos reaccionando y cómo estamos enfrentando cada situación que llega a nuestras vidas. Si reaccionamos con amargura, con queja o ingratitud, estaremos desobedeciendo este claro mandato de estar siempre gozosos. Así que debemos examinar nuestras vidas, nuestro andar cristiano. Y sí o no, hermanos, es un pasaje que nos habla y que nos confronta. ¿Cómo estamos enfrentando, reaccionando a los eventos o circunstancias que Dios permite o que trae directamente a nuestra vida? Realmente, hermano, tu vida se está caracterizando por que eres una persona gozosa. ¿Cómo está tu vida? Es ahí donde el tema toma más importancia. Hoy estamos viendo, hermanos, hoy en especial en estas últimas semanas, gente estresada, gente que comienza a escuchar noticias y de repente dice, no, ya me voy a enfermar, ya me voy a morir. Y entonces comenzamos a ver cómo las circunstancias que nos están rodeando, que son adversas desde nuestro punto de vista, comienzan a robarnos o quitarnos el gozo y por consecuencia nos llevan, hermanos, a que en nuestra vida el gozo no sea algo que domine. Así que el primer punto es eso, debemos reflexionar, hermanos. Segundo punto, ¿cómo podemos vivir con gozo a pesar de los eventos o circunstancias de la vida? ¿Cómo podemos vivir con gozo a pesar de los eventos o circunstancias de la vida? El mandato está claro, estad siempre gozosos. Y el énfasis de este versículo pequeño está en el tiempo. Dice el versículo siempre, qué importante. Nuestro gozo, dice la palabra de Dios, no debe disminuir ni ser quitado. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Qué tremendo versículo, porque la verdad son de esos versículos que nos deben de sacudir, que nos deben de hacer reflexionar, porque dice siempre, no de vez en cuando, no cuando todo va bien, sino que siempre. Y no solo este versículo lo dice, ojo, porque a veces decimos, bueno, este es solamente el versículo. No, la Biblia tiene otros versículos. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3. Nos regresamos un poquito. Filipenses 3 dice, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Versículo también 4 y 4 que conocemos, que dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. La Biblia nos da a entender en muchos versículos que es algo que debemos de hacer, ya que somos dados a experimentar, hermanos, a no experimentar el gozo. Nuestra tendencia, en especial conforme avanzan los días, conforme avanza el mundo, si tú lo notas, cada vez hay menos gente gozosa, incluyendo a los cristianos. Nosotros debemos cuidar esto, debemos entender que debemos, hermanos, como hijos de Dios, tener gozo. Mira también qué dice Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. ¿Se dan cuenta? Para Dios las adversidades no es algo nuevo, es una realidad que ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pero mira lo que dice el 13: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Te das cuenta? Dios dice, no te sorprendas. ¿Por qué te sorprendes que vengan problemas? ¿Por qué te sorprendes que vengan dificultades? Al contrario, gózate. Gózate. Esto nos lleva también a otra pregunta. ¿Qué prueba o aflicción estás pasando? Que te ha llevado a sacudir tu alma, que ha llevado a sacudir tu vida al grado que ha robado el gozo. ¿Qué estás enfrentando? No te debería de sorprender. En el mundo tendréis aflicción.
Algo que la Biblia nos enseña en esto es que podemos pasar la experiencia de la tristeza y la Biblia nos da ejemplo. Pero algo que debemos tener claro, la tristeza no debe quitar ni llevarse nuestro gozo. Dios nos dice, estad siempre gozoso. Pablo nos está enseñando que como hijos de Dios es posible, escucha esto iglesia, es posible estar triste pero a la vez gozoso. El mismo apóstol Pablo nos da el ejemplo de esto. Mira lo que dice segunda a los Corintios 6:10, dice así la palabra de Dios. Segunda a los Corintios 6:10, dice, primera a los Corintios 6:10, dice, segunda a los Corintios 6:10. Como entretecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Dice, mas siempre gozosos. Dios dice en su palabra que el mismo apóstol Pablo, hermanos, experimentó tanto la tristeza, pero a la misma vez el gozo. No es malo llorar, iglesia. No es malo sentirse triste, pero aún nosotros los cristianos, en medio de la tristeza, de la dificultad, podemos también experimentar el gozo que viene de parte de Dios. Porque recuerda algo, los hijos de Dios siempre debemos entender algo. A pesar de las adversidades, nosotros siempre estaremos mejor de lo que merecemos. Jesucristo le dijo esto a sus discípulos. Y que muchas veces, hermanos, nosotros actuamos igual que sus discípulos. Mira lo que dijo Cristo a sus discípulos. Juan 14:28 dice así. Juan 14:28 dice la palabra de Dios. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Cristo les dijo a sus discípulos que Él se iba a ir, que iba a morir, que iba a partir, que iba al Padre. Y sabemos que estas palabras llevaron a los discípulos a ponerse triste. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros no prestamos atención a la palabra de Dios, cuando estamos descuidando nuestra comunión con Dios, no entendemos el plan de Dios, la palabra de Dios no hace efecto en nuestras vidas, porque si los discípulos hubieran prestado atención a la palabra de Dios, estas palabras que Cristo decía, hermanos, en Juan 14:28, indicaban algo. Su regreso al Padre indicaba que su plan de redención se había llevado, que se había cumplido. Su palabra, por lo tanto, debió haber provocado gozo. Sin embargo, ellos estaban tan tristes porque Él se iba. Qué tremendo que muchas veces tú y yo actuamos de esa misma manera. A veces, hermanos, hasta ahí lo vemos con la muerte de un ser querido. Debemos entender, yo no estoy diciendo que no nos duela, pero debemos entender que aun cuando alguien muere, ha pasado a mejor vida porque ahora está delante del Rey de Reyes y Señor de señores, si Cristo fue su Señor. Qué pronto olvidamos la virtud cristiana de tener gozo siempre. Qué pronto somos para deprimirnos. Qué pronto somos para desfallecer, para perder la confianza en el Señor. Nosotros necesitamos entender que el gozo debe ser una actitud del cristiano que debe de estar permanente y que es posible gozarnos en medio del sufrimiento. Sin embargo, esto no lo lograremos si lo hacemos en nuestras fuerzas. Necesitamos a Dios como lo veíamos en la mañana. Necesitamos que la mano de Dios esté en nosotros. Y por supuesto que esto demanda un esfuerzo para obedecer lo que Dios dice. Sí, habrá un tiempo de llorar, pero eso no me va a quitar la esperanza. Eso no me va a quitar el gozo y decir, sí, Dios tiene propósito para mi vida. No debes de olvidar que las pruebas y las aflicciones son medios que Dios utiliza para hacernos crecer, para transformarnos y hacer crecer nuestra fe. Y eso debe de darnos gozo. Iglesia, estas situaciones que estamos viviendo son evidencias de que Dios es verdadero, de que Dios está cumpliendo su palabra. Y eso debería de hacernos, hermanos, estar gozosos porque Dios aún mismo está trabajando con su iglesia. Ejemplos en la Biblia hay muchos, pero está el típico, que es el de Job. Como Job mismo dijo al final de su vida, de oídas sabía de ti, pero ahora mis ojos te ven.
Por supuesto que no debemos olvidar que este gozo que hablamos es un gozo sobrenatural. La gente natural se goza de las circunstancias buenas, de la alegría general, que es el resultado de satisfacer sus deseos. La gente se pone contento cuando todo va bien, cuando reciben lo que están buscando. Sin embargo, este gozo está basado en la vanagloria de la vida, como dice 1 de Juan 2:16. Es un gozo pasajero, un gozo que dura poco, del cual, querida iglesia, debemos cuidarnos, porque a veces nosotros también nos estamos enfocando en ese gozo temporal, en ese gozo que no dura mucho. Mira, lo podemos ilustrar bien cómo es ese gozo. Es como cuando a un niño le compras un juguete, lo ve y lo anhela y lo compra, y ahí está bien emocionado, está jugando, y al rato, ¿dónde termina ese juguete, hermano? Arrumbado, ahí queda. Y más cuando ya vio otro, y entonces, ¿verdad? Ya no le gusta y ahí queda. Te da un gozo temporal, pasajero. Cuidado, hermanos, a veces estamos anhelando. Yo no te digo que no haya cosas que queramos tener, pero que al final no son el gozo permanente. Tú puedes anhelar tener un carro nuevo, una casa nueva, y no es malo, pero el problema es que no creas que eso te va a dar el gozo permanente, porque al final, al tenerlo, pues al rato vas a ver que se te pasa el gozo. Solamente Dios lo da. Tercer punto de nuestro tema. ¿Qué caracteriza al gozo? Una pregunta, ¿qué caracteriza al gozo? Como te mencionaba, es un gozo sobrenatural que viene de Dios, pero algo hermoso, que si viene de Dios, esto nos indica que es accesible a los hijos de Dios. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que nosotros, a través de ser hijos de Dios, a través de Jesucristo, podemos tener ese gozo. Mira lo que dice Salmos 4:7. Salmos 4:7 dice así. Dice: y tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Y cómo viene el contexto bien bonito que lo conocemos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y mira que dice también el Salmo 16:11, dice la palabra de Dios: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Hermanos, no olvidemos que el gozo viene de parte de Dios y viene a través de Jesucristo. Amigo que nos escuchas, tú no puedes experimentar gozo por siempre si tú no tienes a Jesús. Hoy es el día en que tú tienes que reconocer a Jesús como el Señor de tu vida, y entonces tu vida será transformada, tu vida tendrá otro enfoque, tendrá otro propósito, y tú podrás experimentar el gozo que viene del Señor, la plenitud de gozo aún a pesar de las adversidades. Ojalá y hoy tú puedas reconocer a Jesús como el Señor de tu vida. Solo a través de Cristo tendremos este gozo. Y por consecuencia, hermanos, el Espíritu Santo lo hace realidad en nuestras vidas. La palabra de Dios dice que cuando nosotros creemos en Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y Él nos hace sentir la realidad de nuestras vidas, porque es algo sobrenatural. Cuando nosotros estamos tristes y de repente, hermanos, el Espíritu Santo nos hace tener gozo recordando las verdades bíblicas. Ya que el gozo, hermanos, también tiene que ver con recibir y entender y aprender las escrituras, las verdades bíblicas. Dios nos habla, nos fortalece y llena nuestra vida de gozo a saber que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios confiable, que tenemos un Dios fiel. Al hablar del gozo, es claro que no estamos refiriendo a una alegría, hermanos, pasajera, sino a una alegría profunda. El Espíritu, hermanos, obra a través de la palabra de Dios. Así que es importante entender que es imposible que crezcamos en gozo si no estamos anclados en la palabra de Dios, como aprendíamos en la mañana. Quien no crece en gozo es porque no está convencido de la palabra de Dios. No cree en Dios. No cree que es Dios quien provee este gozo a través de su Hijo Jesucristo. Su Hijo es lo más valioso que nos entregó, hermanos, y por lo tanto eso muestra el cuidado y el amor de Dios, y eso nos debe de llenar de gozo. Por consecuencia, esto nos lleva a una pregunta. ¿Quieres experimentar un gozo profundo? Cree lo que la palabra de Dios dice. Y en especial, hermano, cree
lo que Dios ha hecho a través de Cristo a nuestro favor. Dios nos perdonó a través de Cristo, nos declaró inocentes, nos declaró sus hijos a través de Jesucristo, nos declaró que somos amados por Dios a través de Jesucristo. Tú y yo íbamos a un camino de perdición, íbamos al infierno, pero por la gracia de Dios a través de Jesucristo, nuestro rumbo cambió. Ahora vamos hacia la eternidad, al gozo, a la presencia del Señor por siempre. Esta es la obra de Cristo y esto debe de llenarnos de gozo. Esto debe de ser la fuente de gozo. Cuando lleguen momentos, adversidades, recuerda, hermanos, nosotros tenemos vida y vida en abundancia y una vida totalmente diferente que no termina aquí en la tierra, sino continúa por toda la eternidad. Así que debemos entender lo que es el gozo y perseguirlo, que es estar con Dios. A veces se nos dificulta entender el concepto bíblico del gozo por la manera que lo define el mundo. Nuestra cultura nos ha llenado de pensamientos, nos ha hecho creer, y aún el cristiano lo cree, que el gozo depende de las circunstancias buenas. A menudo confundimos el gozo con la felicidad pasajera. Y cuando hablamos de felicidad no queremos decir que yo no quiero o que deseamos que tú no seas feliz, no. Sino el problema es que la palabra felicidad ha tomado otro rumbo en nuestra cultura, que se ha convertido en algo sentimental, trivial, algo pasajero y por consecuencia algo superficial, y que eso lleva a la gente a tener un vacío. Sin embargo, la palabra gozo está muy unida con ser bendecido por Dios, pues comunica una idea de una profunda paz, estabilidad que nos lleva a un gran gozo porque Dios está con nosotros. Y hermanos, qué tremenda bendición tenemos de saber que Dios está con nosotros. Así que no se te olvide, estar siempre gozoso no es una opción, es un deber, no es una sugerencia, sino que es algo que debemos obedecer. Nosotros debemos entender algo. A veces creemos que es imposible decidir por un acto de voluntad cambiar nuestros sentimientos, pero tú y yo debemos tener el deseo de ser siempre gozosos, aún en medio de la dificultad. Tú controlas tu voluntad. Tú puedes pedirle a Dios y desear, a pesar del entorno que te esté rodeando, decidir creer en Dios y creer en el gozo que Dios te da. Esto nos lleva al cuarto y último punto. ¿Cómo podemos regocijarnos siempre? ¿Cómo podemos regocijarnos siempre? En su carta a los Filipenses, el apóstol Pablo habla acerca del gozo y acerca del deber cristiano a regocijarnos una y otra vez. Dice, regocíjense en el Señor siempre. Este es un imperativo bíblico y no deja lugar para no regocijarse. Pablo dice a los cristianos, debemos regocijarnos siempre. Hermanos, nosotros debemos hacer caso a este imperativo. Pablo escribió esta epístola y no lo olvidemos porque a mí esto me encanta. Pablo no lo dijo nomás a la ligera. Esto lo escribió Pablo desde la prisión y en ella hablaban cosas feas, era algo horrible, y sin embargo él decía, regocijaos en el Señor. Esto nos debe de llevar, hermanos, que debemos regocijarnos a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos. Y debemos nosotros entender, hermanos, la clave está, regocijaos en el Señor siempre. La clave del gozo cristiano está en su fuente, la cual es su Señor. Si Cristo está en mí y yo en Él, en esa relación es una experiencia, hermanos, que nos va a fortalecer para enfrentar cualquier cosa. Es por eso que yo te decía al principio, qué importante es cuidar tu comunión, cultivar tu comunión personal con Cristo, porque ahí está la fuente del gozo. Aun cuando el cristiano enfrente circunstancias adversas, si tú tienes una comunión fuerte, hermanos, repercute en tu vida y en cómo enfrentas las adversidades. Y por consecuencia, hermanos, nosotros debemos reconocer que también afectaremos a otros. ¿Sí o no, hermano? Que si tú te encuentras con un hermano y manifiestas preocupación, estrés, ansiedad, depresión, dañas a ese miembro. Qué importante es cuidar nuestras vidas y realmente, hermanos, estar cumpliendo este mandato, estar siempre gozosos. Mira lo que dice Romanos 8:18. Romanos 8:18.
Dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, este versículo nos da un aliciente, nos da una fortaleza increíble de entender, por más que estemos enfrentando muchas aflicciones, hermanos, no se comparan con la gloria venidera. Hermanos, los cristianos tenemos la seguridad de la vida eterna a través de Cristo, y eso debe de llenar cada día, cada momento de nuestras vidas en gozo. Así que una correcta relación con Cristo, con Dios, caminando en sus justos mandamientos, produce paz en nuestro corazón que culmina en un profundo gozo. Yo te animo en esta tarde noche que tú te unas al plan de Dios. Busca su justicia, busca su palabra, sus mandatos, que te llevarán a una paz que se va a repercutir en un tremendo gozo en tu vida, que va a fluir en tu vida, y que, por cierto, será de bendición a los que están a tu alrededor, con la gente que te estés topando, y por consecuencia estaremos trayendo gloria al nombre de Dios. Estad siempre gozosos. Es nuestro momento, hermanos. No lo lograremos si descuidamos nuestra comunión con Cristo. Te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Padre que moras en los cielos, primeramente queremos pedirte perdón, porque debemos reconocer, Señor, que muchas veces hemos fallado, hemos fracasado en este mandato. Muchas veces no hemos estado, Señor, gozosos. Hemos dejado que las circunstancias nos atrapen, nos envuelvan. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado, porque te hemos fallado, pero gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Y ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos a estar siempre gozosos para ser de bendición a otros, para que tu iglesia esté fortalecida. Gracias, Señor, y bendice a tu iglesia. Todo esto te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Tengan una excelente semana. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey, en su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, más divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz.